Bien, si me permiten, me gustaría mandar un saludito que me quedó pendiente del bloque anterior a Federico. Miren qué adorado el dibujito que hizo Federico. Acá lo tenés, mirá. Así que, Fede, un beso enorme para ti. Muchas gracias. Viste como te dije que lo iba a mostrar. Acá está. Y un beso grande también, entonces, para Jonathan Nogueira, un papá, el papá de Mía. Un papá de esos que, bueno, cuando la que se ausenta es la mamá y queda el papá con los dos roles a cuestas, bueno, beso grande para vos, Jonathan. Y ahora les saludamos a quien nos acompaña en estudios. Fernando Amado, líder de Ballistas Orejanos, precandidato. Gracias. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Mucha cosa para conversar, pero ya que lo tenemos, ¿qué opina de la marihuana, de que hoy abrieron los registros en las oficinas de correo? ¿Le parece una buena cosa? A mí el registro como tal me hacía ruido por el tema de exponer tu individualidad, digamos, tu privacidad. Eso, digamos, me hacía mucho ruido y se lo planteé muchas veces a mis compañeros legisladores del Frente Amplio que llevaban adelante el proyecto. Yo estaba a favor, en términos generales, sobre la legalización del autocultivo de cannabis. Y después, ese caso concreto del registro a mí me rechinaba bastante y se lo manifesté más de una vez. Sobre la campaña, digamos, el spot me gustó. O sea, el spot me gustó porque termina estribando mucho en las consecuencias que puede tener en una persona el fumar marihuana, pero después, digamos, libertad. Es decir, que cada uno haga lo que quiera, sin invadir los derechos de otro. Entonces, el spot también me gustó porque hace un hincapié, por lo menos el que vi yo en las redes, un hincapié fuerte en darle información al ciudadano para que sepa con qué se enfrenta cuando fuma marihuana. Para que lo busquen a través de las redes, Regular es responsable, y así se llama esta campaña. Bueno, Amado, a ver, antes de ir directamente a los que fueron sus comentarios o digamos, su relato o sus deducciones a partir del alejamiento anunciado de Pedro Bordaberry, a mí me gustaría saber qué cambió, si cambió usted o cambió Bordaberry o los líderes históricos y tradicionales del Partido Colorado, porque usted de alguna manera hizo carrera militando con ellos, juntando votos con ellos, ¿no? Sí. Llegando al Parlamento, y de pronto, no, a ver, hubo, fue en el tiempo, Sanguinetti, Valle y Bordaberry, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? ¿Cambió usted o cambió el Partido Colorado? Bien, lo más parecido a las relaciones políticas son las relaciones de pareja, desde mi punto de vista. Si tiene algún... ¡Qué infidelidad! Si tiene algún divorcio o alguna separación en su vida, sabrá que a la primera de cambio, cuando aparecen problemas, no sale a publicitarlos. Es decir, no sale a decirle ni a los amigos, ni a la familia, ni a los desconocidos. Y de golpe se separan y, ay, pero eran una pareja tan divina, qué raro. Suele suceder, ¿no? Y allí, muchas veces, los dos integrantes de la pareja que acaba de finalizar cuentan los desencuentros que tuvieron durante tanto tiempo, pero que es evidente y es natural de que los mantengan en cierta discreción, ¿no? En el caso político pasa algo de eso, combinado con, en realidad, también una lenta pero sostenida alejamiento, digamos, de las posiciones. Yo no era un diputado oficialista a más no poder de Vamos Uruguay. De hecho, es muy notorio que a partir del 2011 empiezo a tener diferencias puntuales que se van acrecentando con el tiempo, con Pedro y también con, digamos, la estrategia del sector, ¿no? Vamos Uruguay, la estrategia política. ¿Cómo la define? Las concretas son las que trascendieron más, la despenalización del aborto, la actitud de declararlo, porque a mí me parece bárbaro que haya gente dentro de Vamos Uruguay en aquel momento, que hubiera gente dentro de Vamos Uruguay que estuviera en contra. El tema fue el haberlo declarado asunto político y por ende aplicar de hecho la disciplina sectorial, en un tema que yo siempre sostuve y Ope Pasquet también lo sostuvo, y Aníbal Glouski también lo sostuvo, y algún otro compañero, que era un tema de conciencia, ¿no? Y que era la típica votación en la cual... habría que liberar a... Claro, no es conveniente justamente declararlo como un asunto político, estrictamente. Sobre la marihuana tuvimos nuestras diferencias, sobre la visión del pasado tuvimos nuestras diferencias. Es muy recordado aquel episodio en el cual Ope Pasquet, a 40 años de la disolución de las cámaras, hace
en la Asamblea General un discurso haciendo un mea culpa porque quien había firmado el decreto de disolución de las cámaras había sido Juan María Bordaberry, que había sido electo por el Partido Colorado, y eso me acuerdo que trajo una tormenta interna dentro de Vamos Uruguay muy grande, en la cual yo defendía a Ope Pasqué, porque creía que lo natural era hacerse cargo de los errores que el Partido Colorado, como partido, había cometido, más allá de que eso no quiere decir, y en aquel momento lo decíamos con mucha claridad, no quiere decir de que el Partido Colorado fue golpista, sino que hubo un integrante que traicionó el legado del Partido Colorado y tomó esa acción. Entonces también había chisporroteos con cómo encarar y superar, digo yo, el tema del pasado del Partido Colorado. Bien, pero estoy pensando en palabras suyas más recientes, que no tienen todo ese análisis. La concertación fue una cosa... Bueno, ahora después vamos por allí, pero... usted tildó a Pedro Bordaberry en algún momento de demagogo y oportunista, ¿no? Entonces, ni se acuerda ya. Y no, han sido varios los combates. Sí, no recuerdo en este momento qué puede haber dicho insultante Bordaberry hacia usted, pero me acordaba de esa, ¿no? Del oportunista y demagogo. Lo pregunto por qué. Los oportunistas me dicen a mí. Es que iba por ahí la pregunta, porque ahora se le viene una gran oportunidad, me imagino que no la va a dejar pasar. No, o sea, a ver... Yo creo que hay dos cosas con el tema del alejamiento de Bordaberry. Primero, con total franqueza y yo diría sin necedad, hay que destacar que más allá de que fui muy crítico con Bordaberry, nadie puede negar ni su capacidad de trabajo, ni su actuación en el Senado, ni su intención, yo diría, honesta y legítima de tratar de levantar el Partido Colorado. Desde un lugar, muchas veces, en el último tiempo, que yo no compartí. Ahora, eso no quita que uno reconozca eso. Lo otro, por eso me parece que hay que reconocerlo, agradecerlo. Sí creo, también en esa misma línea de honestidad, yo no lloro la ida de Pedro Bordaberry. Quizás algunos sí. Creo que es una pérdida para el partido. Cuando se lanzó como precandidato, ¿ya sospechaba que iba a ser tan inminente el alejamiento de Bordaberry? Yo tenía, o sea, lo que sí me parecía negativo era esa situación en la que estábamos de incertidumbre, en la cual no sabíamos muy bien qué iba a pasar con Pedro. Pedro es un jugador muy fuerte, el líder del partido, digo, el que mantenía un piso del Partido Colorado. Entonces, ¿Y qué imagina era importante ahora, saber qué pasaba con Pedro. Y para quienes íbamos a competir contra él, era importante saber si íbamos a competir finalmente contra él o no, y cómo se rearmaba todo ese esquema interno, ¿no? Entonces, así, contestando la pregunta que usted me hacía, a ver, yo siento sí que es una oportunidad para renovar generacionalmente, pero también para aquellos que sentíamos que Pedro podía ser o era un obstáculo para el ingreso de mucha gente que estaba fuera del Partido Colorado. Bueno, significa una enorme oportunidad que pretendemos capitalizar, sin lugar a dudas. Y ahora, esa gente que está fuera del Partido Colorado. Pero es que hay gente que ha votado que hasta ahora, según su idea, por ejemplo, ¿no? El Uruguay entero está fuera del Partido Colorado. Ese es el problema. Hoy el Partido Colorado es más... Bueno, pero mire, si yo uno no soy religioso. Pero si pensamos en el Frente Amplio, quienes han votado al Frente Amplio, quienes, por ejemplo, visualizan los 12 años de crecimiento de indicadores macroeconómicos sin parar, más allá del aumento de las tarifas o los tarifazos, o llámenlo como quieran, y los impuestos, el salario real que ha aumentado. Estoy pensando en las listas positivas, ¿no? El aumento de las jubilaciones. A ver, ¿por qué dejarían de votar al Frente Amplio y se irían a votar a un Partido Colorado en caso que usted fuera el líder, por ejemplo? El Partido Colorado, si logra cambiar la cara, eso no depende de una persona, o sea, depende de una imagen. La marca tiene que representar y empatizar distinto, ¿no? Entonces, si logra eso, va a poder volver a generar confianza en una parte de la población que, si bien yo comparto lo que decís tú, Victoria, pero además no solo lo comparto en cuanto a, digamos, hacer una lista de los logros, sino de reconocer esos logros, que es parte, a veces, de la crítica nuestra hacia una oposición que no reconoce nada. Y que tiene una visión casi de que el Uruguay está en llamas. Y eso no es así. ¿Puedo leerle un mensaje hablando de la marca y de la imagen? ¿No? Dele. Un mensaje, porque vieron que la pregunta en pantalla es, creo que era si creen que puede ser el nuevo líder del Partido Colorado, ¿no? Y alguien escribe por aquí: Fernandito podría ser, pero no es la imagen que quieren los conservadores colorados, que son
la mayoría del partido, porque es medio progre y eso no le gusta a la familia ideológica. Hace falta un tipo conservador, patricio y católico. Y lo más importante, que no sea una pieza de museo o momia. En el Partido Colorado, un católico, el que escribe eso no tiene la menor idea de lo que está escribiendo. El antecedente ballista no te lo comiste, pero bueno, eso no importa. tiene la menor idea de lo que está escribiendo, no tiene la menor idea de la historia uruguaya, de la historia particular. Convengamos que la embarraste con lo de católico. Pero, a ver, con los otros puntos, la familia ideológica, el peso de lo conservador, que está medio progre. Lo que pasa es que, digamos... para mí hay una enorme confusión y mezcla de cosas a lo largo de este último siglo XX y de lo que ha representado el Partido Colorado en las últimas décadas. Entonces, es como que invocamos, sí, a Brum, a Arena, a Grauer, a Valle y Ordóñez de la boca para afuera, pero después las acciones políticas no van de la mano. De hecho, a Valle lo invocan y se apropian de ser vallistas porque era todos colorado. Los partidos. Sí, pero lo hacen todos los partidos políticos hoy en día. Está bien, pero digo, yo lo que voy es que, y un poco me parece que es bastante interesante lo que decía Pascal, en cuanto a que la paradoja de lo que decía esa persona que escribió el tuit con lo que decía Pascal, Facebook, es que el Partido Colorado, increíblemente, en el siglo XXI, que es lo que yo he vivido más, se ha ido corriendo hacia un lugar que no tiene nada que ver con el de su historia. Tanto es así que por eso, en decisiones como esa, como la de la despenalización del aborto, que nadie decía de que todos tenían que estar a favor. Ahora, que había Colorado que tenía que estar a favor, ni que hablar, ¿no? Y que no había disciplina partidaria, ni que hablar. En temas que tienen que ver con la religión. Mi punto es otro. Pero sí son más conservadores y si se quiere, católicos hoy. Y Pedro lo pasa, a ver, ahí yo creo... Ya, te voy a salvar. Hay un móvil pronto, ya igual vuelvo después, pero hay un móvil pronto para que no siga esperando por allí tan amablemente que está nuestro invitado junto con Diego Travieso. Diego, todo tuyo. Gracias, Victoria. Muy buenas tardes para todos. Estábamos escuchando justamente con Óscar Botinelli, director de Factum y además, por supuesto, politólogo uruguayo. Buenas tardes, Óscar. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Óscar, estábamos hablando con Fernando Amado recién en el piso. La última encuesta de Factum indica un 6% de intención de voto hacia el Partido Colorado. Si bien se marcan algunos otros números que lo podemos analizar, como el 30 del Frente y el 29 del Partido Nacional. No, muchos, 31 el Frente y 30 del Partido Nacional. Uno abajo, pero lo cierto es, y hablando con Fernando, que el Partido Colorado realmente con un 6% indica una baja bastante considerable con respecto a lo que venía sumando año tras año. Bueno, lo que hay que primero ubicar la encuesta, porque es muy importante el momento que se realizó. Fue antes de turismo, ya recoge los efectos de lo que podemos llamar el caso Cambio Nelson, y no recoge, que fue después del turismo, el retiro Bordaberry. Por lo tanto, es importante ubicar. Lo que hemos visto es que el caso Cambio Nelson fue un golpe durísimo, demoledor para el Partido Colorado. El Partido Colorado igual venía, en el caso de la encuesta Factum, sostenidamente en el 8%, en algún momento en el 9%, pero nosotros hacemos las encuestas trimestrales, y estos prácticamente desde el último trimestre del 2015, que estaba en ese 8%, con alguna pequeña variante. Por lo tanto, la caída es importante, pero es del 8 al 6, ¿no? Y enseguida lo de Cambio Nelson. Es decir, lo que hay que ver es, esto no implica ver qué pasa para el futuro, ¿no? Lo que sí se observa en esta encuesta es un Partido Colorado que está visto como algo muy degradado por la gente, ¿no? Y en particular por la gente que se siente colorada, ¿no? Es decir, hay dos partidos en distinta magnitud, que es el Frente Amplio, que obviamente tuvo el 48%, y el Partido Colorado, que tuvo el 13%, pero los dos, independiente de magnitud, que tienen un problema serio de credibilidad o confiabilidad en la propia gente que se define en un caso como Frente Amplista y en otro como Colorada, ¿no? ¿Y usted qué opina, Óscar, que si la encuesta hubiese sido posterior a que Pedro Bordaberry diga que se alejaba de la candidatura, hubiese sido mejor o peor para el partido? No, uno no puede hacer cálculos en el aire, hay que medir. A veces uno ve por datos anteriores que lo más probable es esto o aquello. Hoy
yo diría que lo que tenemos da para dos hipótesis contradictorias. Los que creen que Bordaberry, que se había llevado el Partido Colorado a posiciones muy conservadoras no solo en lo que tradicionalmente se llama derecha, sino también, por ejemplo, ese Partido Colorado que vota unánimemente en contra de la despenalización del aborto. Entonces, bueno, el retiro de Bordaberry puede ser visto como airear el partido. Otra visión es más crítica y más pesimista, más bien. Decir, bueno, lo último que le quedaba al Partido Colorado como algo sólido era Bordaberry, se va y queda algo muy desgranado. Estas dos hipótesis se pueden dar las dos y a eso hay que esperar que pase el tiempo y que camine. Lo que no cabe duda es que viene un periodo de gran reacomodo dentro del Partido Colorado, que es un dato no menor. Victoria, te estamos escuchando. Sí, yo simplemente tenía una última pregunta. Como politólogo, ¿no? En su análisis, si el destino del Partido Colorado hoy podría terminar pareciéndose a lo que fue el APRA en Perú o el Partido Radical en Argentina, o sea, terminar siendo testimonial o integrándose a otras fuerzas. Bueno, a ver, el Partido Colorado tiene tres grandes caminos delante suyo. Uno es lo que llamamos la reingeniería y el relanzamiento, ¿no? En lo cual veo que hay muchos que están en eso, tratando de ver cómo se recomponen las fracciones y las corrientes dentro del Partido Colorado y a partir de ahí cómo se puede relanzar el partido. Que ojo, relanzar un partido no es solo decir encontré un candidato, sino cómo me ubico en materia de propuestas en el país. ¿Por dónde voy? No solo cómo me diferencio de los otros, sino por la positiva. ¿Qué propongo yo? Ese es un camino. Hay otro camino que, bueno, la oposición se ha ido fragmentando, más allá que el Partido Nacional está muy grande, muy sólido, pero está el Partido Colorado, está el Partido de Novik, está el Partido Independiente más claramente ubicado en una oposición fuerte. Y, bueno, un camino puede ser el decir la oposición por qué no se une, que no es formar un partido de la Concertación, puede ser un frente, puede ser una alianza donde cada uno mantiene con claridad su identidad, como fue el surgimiento del Frente Amplio, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese es otro camino que tendría el Partido Colorado y los demás. Perfecto. Y luego, bueno, tiene el riesgo de que las contradicciones ideológicas que tiene todo partido en el Uruguay lo lleve a que unos prefieran un camino y otros y haga estallar el partido. Ese riesgo yo hoy lo veo como el menor de todos, pero siempre en la lista de probabilidades hay que tenerlo, por lo menos para buscar los antídotos a ese riesgo, ¿no? Oscar Botinelli, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. No, gracias a ustedes. Gracias, Victoria. ¿Cuál de los caminos le parece que es el que a usted le gustaría que el Partido Colorado tomara? Notoriamente el de reconfigurar y relanzar. Creo que hay muchos grupos dentro del Partido Colorado que estamos trabajando en ello, cada uno con su perfil, naturalmente. Y es fundamental, ojo, que Vamos Uruguay se reconvierta, encuentre un referente nacional y siga siendo un sector vigoroso y competitivo en la interna del partido. Acá nadie quiere que desaparezca, no, digamos. Todo lo contrario. Es decir, tiene una oportunidad Vamos Uruguay y eso yo creo que era algo bueno también, digo, que se decidiera Bordaberry con tiempo para poder reconfigurar el sector y para poder volver a encontrar un referente, un líder, que es muy difícil suplantar a Pedro porque es una figura muy fuerte, pero, digamos, habiendo 20 y pico de meses por delante, tiene la chance Vamos Uruguay de correr la carrera. Me gustaría hacer una pregunta, pero llevada al panel también, porque en uno de los caminos que planteaba Botinelli remiten a las propuestas, ¿no? No a la refundación o a la revisión de la génesis ideológica del partido, pero de propuesta. Y eso yo no sé si no va muy de la mano con lo que, si bien muchos políticos dicen que ya no existe izquierda o derecha, ¿no? Los politólogos y sociólogos insisten que sigue funcionando, que cuando hacen una encuesta en los formularios la gente necesita ubicarse en un lugar o en otro. Entonces, permítame preguntarle, del 1 al 10, siendo 1 la extrema izquierda, 10 la extrema derecha, ¿no? ¿Usted dónde se ubica? En el 4, siempre me ubiqué en el 4, siempre, desde que estábamos en Vamos Uruguay, ¿no? O sea, no hay contradicción. Pero ¿por qué? Porque
a ver, me parece que el vallismo histórico se ubica ahí, desde mi punto de vista, ¿no? Puede haber alguna otra interpretación. El Partido Colorado, y ahí yo quiero decir algo porque si no sería injusto en el análisis, es decir, no es Bordaberry el que termina generando la crisis del Partido Colorado de hoy. Este es un proceso mucho más largo. O sea, Bordaberry en todo caso termina siendo la consecuencia, no la causa. ¿Eso quiere decir de que no haya que ser crítico con los errores de Bordaberry? No, no tiene nada que ver. Ahora, no podemos decir, bueno, el Partido Colorado está en esta situación culpa de Bordaberry porque es falso. O sea, es falso de toda falsedad. Bordaberry puede, por su perfil y por una cantidad de cosas, haber, digamos, dejado una impronta que lo alejaba ayudó del más 4. todavía. Puede ser. Digamos, esa impronta un poco más católica, esa impronta un poco más que en estos dilemas, digamos, de despenalización del aborto, haya marcado, bueno, un perfil que no era esperable del Partido Colorado. No era esperable, era más esperable quizá del Partido Nacional y sin embargo no fue así. Bien, a ver, ¿qué opina el panel? ¿Cuánto se alejó de la esencia vallista el Partido Colorado? Pero yo creo que esa no es la cuestión. La cuestión es que el Partido Colorado perdió el poder. Ese es el eje del asunto. ¿Cuál fue el rol que tuvo el Partido Colorado en 160, 170 años de historia del país? Es que fue casi sinónimo del Estado. Wilson Ferreira decía, el Partido Colorado es el nombre que en el Uruguay se le da al gobierno. Y eso fue verdad durante más de un siglo largo. Entonces no es un tema de propuesta, es un tema de política real, de la realidad política. El Partido Colorado fue el gobierno y fue el Estado. El Estado uruguayo se hizo en torno del Partido Colorado. Cuando el Partido Colorado pierde el control del Estado, pierde su esencia. Entonces lo que tiene que hacer ahora no es ubicarse en la extrema derecha o en la izquierda o en el medio o en la punta o el 4, 5, 6 o 7. No, es qué lugar tiene hoy, en el siglo XXI, el Partido Colorado. Entonces, si el análisis no parte de la realidad, porque si no estamos hablando de una cosa ideológica, una cosa muy abstracta, la realidad es que el Partido Colorado llegó a la situación de hoy porque perdió el poder del Estado, que está en otras manos. Entonces, ¿cómo se redefine el Partido Colorado sin el gobierno del país? Nunca le pasó. Nunca le pasó, es la primera vez en la historia del país que los colorados se tienen que reinventar a sí mismos sin tener el gobierno. Ese es el gran desafío. El que entienda que esto es así puede encontrar un camino. El que piense que esto se puede revertir con una campaña de marketing está frito. ¿Coincidís? No coincido. Creo que incluso lo que él plantea es peligroso, ¿no? O sea, que los partidos son solamente cuando están en el gobierno. No, yo hablo del Partido Colorado, no hablo de cualquier partido, hablo del Colorado. Pero los partidos deberían ser ideas, deberían ser propuestas, deberían ser programas de gobierno, no deberían ser solamente estoy en el poder o soy oposición. No de lo que debería ser, bueno, hablo de lo que es. Lo que es que se ha desdibujado, como Victoria lo sugería hoy, bueno, ¿por dónde está el Partido Colorado? Lo pregunto, no, ni siquiera lo sugiero. Bueno, pero decías de algún modo, ¿no? Que esto puede suceder en el marco de este... Bueno, ¿dónde lo ubicamos? ¿En la derecha, en la izquierda? ¿Qué propuesta? Decime hoy, tras de qué proyecto grande está embanderado el Partido Colorado. Es muy difícil ubicarlo en algo al punto tal que todo el electorado, o buena parte del electorado, se va al partido de la gente, a esta concertación, que tampoco tiene claras cuáles son las propuestas. Eso le sugirió el propio Amado cuando dice que todo el Uruguay está fuera del Partido Colorado. Ante una pregunta tuya, es decir, él mismo sugiere que el Partido Colorado está y no está, y en realidad lo que decía Graciano me parece que más allá de haber perdido el poder, creo que también pierde el control. O sea, el no poder controlar a quienes están en el poder, porque en realidad prácticamente su voz y voto está cada vez más disminuida en el ambiente político. Ya más allá del ideológico, de si se encuentra en 4, en 5 o en 6, sino más bien el político, aparte del ideológico. Que también me gustaría saber dónde políticamente Amado, que ha dicho en unas últimas declaraciones, la gente está tan frustrada del frente, pero tampoco encuentra en la oposición caminos que no sean frustrantes. Entonces, ¿dónde está parado Amado políticamente más allá de lo ideológico? Lo que pasa es, yo, si me permitís, también intervengo que hay que reconocer que Bordaberry en su momento renovó al Partido Colorado. Bordaberry, cuando se presentó como candidato a las municipales, lo hizo con un Partido Colorado que estaba diezmado, que había llegado a un 10% del electorado en la última elección presidencial del 2004, si no me equivoco. Y el tipo logró ganarle al Partido Nacional en esa interna entre colorados y blancos. O sea, recuperó mucho electorado siendo candidato a intendente. Después fue exitoso, pero hubo coyunturas políticas que hicieron que la actual división de los partidos fundacionales
tiende a unirse. Jacques Seguela es un experto francés en marketing político que dice que la gente en las sociedades más desarrolladas no vota partidos, sino que vota personas. O sea, el Partido Colorado va a nacer de sus cenizas en la medida que haya un nuevo liderazgo contundente que atraiga a la gente y que haga retirar votos que se están yendo claramente al Partido Nacional. Esto explica un Novik, el surgimiento de un Novik como una figura que viene de otro lado, que logra interpretar un poco las necesidades de la gente, al punto que lo logró más que el Partido Colorado, ¿no? Según esta última encuesta. Novik, de mi punto de vista, le habla a un 6-7% de la población que le gusta mucho ese discurso de grieta, ¿no? O sea, ese discurso que divide muchísimo y que, bueno, le da un piso fuerte, digamos, porque para un partido nuevo en el Uruguay tener 6, 7, 8 puntos es algo importante. El Partido Independiente con mucha... Lo comparte con el Partido Colorado porque el único partido que pierde votos con la irrupción del partido de la gente de Novik es el Partido Colorado. Los demás partidos están más o menos estables, salvo el Frente Amplio. Pero Novik se nutre aparentemente del Partido Colorado, que es el único que baja y el otro sube. Entonces, hay un electorado de frontera entre los dos partidos. ¿Cómo se recanalizan en una misma corriente? Bueno, lo que pasa es que en realidad yo lo que creo es que hay que... sin prescindir de nada y sin echar a nadie, el Partido Colorado tiene que volver a tener una estética y un planteo político que, si bien no le va a dar un poder político en votos para pelear la presidencia de la República, hay que ser muy consciente y muy realista. Yo lo del realismo que reclama Pascale, más bien lo tomo para ver la realidad del Partido Colorado y la situación actual del Partido Colorado y del último tiempo, y para ver en el mediano y largo plazo cómo es que se recompone el Partido Colorado, ¿no? Y esa recomposición, desde mi punto de vista, va por volver a tener un planteo político e ideológico, ahí tenemos diferencias, obviamente, que le permita estar en el sistema político en un lugar, yo diría, de bypass, en un lugar en donde puede colaborar con la gobernabilidad de uno o de otro, de que gane el gobierno en el corto plazo, ¿no? O sea, no es una opción de gobierno el Partido Colorado. ¿Esa es su idea del Partido Colorado? Sí, claro, claro. ¿Le consta que sea la de otros precandidatos No, lo que pasa es que, digo, la idea que pueda tener algún correligionario de que el Partido Colorado gane la próxima elección, bueno, eso sí me parece que es una fantasía. Entonces, hay algunos compañeros... de ganar, pero lo de ser de pronto articulador, porque antes que nada tiene que ser también oposición cuando no ganas una elección, ¿no? Sí, pero yo me resisto a que nos etiqueten como ovejas de un rebaño opositor unicolor, cuando las diferencias en la oposición son grandes. O sea, ¿qué colorado y vallista está de acuerdo con el spot que hizo Novik? Ninguno puede estar de acuerdo, ninguno. Porque Novik no reconoce, digamos, la idiosincrasia uruguaya de convivencia, que además mi partido fue constructor de ella, ¿no? Entonces, digo, es imposible hacer una alguno de los dos está viendo la opositora. realidad de manera muy segmentada, porque parecieran verla bien distinto usted y Novik. Claro, bien distinto, pero además nosotros, o sea, a ver, el ideal, ¿no? Sí. El ideal de los próximos años y de la próxima elección, desde mi punto de vista, es que el Partido Colorado, no importa si vota mucho más o un poco menos de lo que viene votando, pero si logra cambiar, digamos, su base social, o sea, la gente que lo vota, ¿no? Y el recambio viene por el lado de una cantidad de gente que está frustrada, que está desconforme con el Frente Amplio y que puede sentir empatía con un proyecto que apunte, un proyecto político del Partido Colorado que apunte más con su sensibilidad vallista, yo me conformo con ese primer escalón de recuperación. Usted no apuesta, digamos, a participar del próximo gobierno, si usted no apuesta a que, digamos, participar de un movimiento que, digamos, genere una alternativa política en el país hoy. Sí, alternativa política que puede incidir igual siendo minoría, es decir, no estando en el poder. En pocas palabras, ¿usted le da lo mismo que gane quien gane la próxima elección? Si no es el Partido Colorado, por supuesto. Claro, yo me lo puede contestar. Si no es el Partido Colorado, le da lo mismo que gane cualquiera. Me la contesta después, por favor. Muchas gracias. Pausa y ya venimos.